La guerra contra los Skrull ha ocurrido. Durante la invasión, los Skrull capturaron a varios héroes y villanos para suplantar sus identidades y así infiltrarse en la Tierra. Entre los héroes secuestrados estaba nada menos que el Capitán América. Al final el Capitán y los demás lograron derrotar a los Skrull, sin embargo el daño ya estaba hecho. Durante la invasión, los Skrull usaron su identidad para cometer actos que destruyeron su reputación y autoridad por completo. El mundo ya no confiaba en él. Tiempo después, Iron Man y el Capitán América son llamados por un acto de vandalismo ocurrido en la estatua dedicada al propio Capitán América. La sociedad ya no lo ve como un símbolo, sino como alguien en quien no se puede confiar. Una de las frases más impactantes dentro del cine de superhéroes sin duda es cuando el Duende Verde lanza ese "no importa cuánto hagas por ellos, al final te odiarán". Una idea dura pero interesante para conectar con lo que veremos en este episodio. Aquí no solo se muestra lo que pasa cuando los demás dejan de creer en ti, sino cuando tú también dejas de hacerlo, porque en ese punto no solo se rompe tu imagen hacia afuera, también se tambalea la forma en la que te percibes, y muchas veces en medio de eso se pierde de vista la influencia que sigues teniendo en otros. Es por eso que vamos a analizar lo que ocurre con el Capitán América. Después de ver cómo su imagen y su reputación se destrozaron, surgen varias preguntas. ¿Cómo se reconstruye algo así? ¿Se trata de recuperar la aprobación de los demás o de volver a conectar con lo que representas? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Los Vengadores. Tony Stark intenta ayudar a su amigo. Descubre que quien está alimentando este odio en la ciudad es J. Jonah Jameson, así que decide ir al Clarín a reclamarle directamente. Sin embargo, Jameson admite sin remordimiento que él mismo escribió esos artículos. Tony le reclama recordándole que tanto S.H.I.E.L.D. como el mismo presidente de los Estados Unidos confirmaron que el Capitán América había sido suplantado por un Skrull y que alguien con el alcance de su periódico no puede difundir mentiras de ese tipo. Pero Jameson no cambia de postura. Dice que dejará de atacar al Capitán América solo si consigue entrevistar al Skrull que tomó su identidad. Tony le explica que eso no es posible, ya que está bajo custodia. Sin embargo, le propone otra cosa: una entrevista con el verdadero Capitán América. Jameson acepta y decide enviar a Betty Brant y a Peter Parker para realizar la entrevista y tomar fotografías. Así van a la nueva base provisional de S.H.I.E.L.D. Afuera, una multitud se ha reunido para manifestarse en contra del Capitán América. Tony habla con Steve para convencerlo de dar la entrevista y Steve acepta. La entrevista se llevará a cabo mientras un convoy transporta a varios criminales, entre ellos miembros de la Sociedad Serpiente, hacia el edificio Baxter, donde serán resguardados. En el camino y justo antes de comenzar la entrevista, Peter y Betty deciden hacer tiempo viendo una serie en el celular. Todo iba bien hasta que apareció el clásico "este contenido no está disponible en tu país", y así de golpe se les fue toda la emoción. Por suerte hay una solución con CyberGhost VPN, ya que con esta herramienta puedes desbloquear catálogos de más de 40 servicios de streaming, incluyendo Netflix, Prime Video, entre muchos otros. Con solo unos clics puedes conectarte a servidores de otros países y acceder, por ejemplo, el catálogo de Netflix de Estados Unidos, que cuenta con aproximadamente un 50% de contenido más del que tenemos en Latinoamérica. CyberGhost también cuenta con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y es uno de los proveedores de VPN mejor valorados actualmente. En plataformas como Trustpilot mantiene una calificación casi perfecta, respaldada por miles de reseñas que lo califican como excelente. Eso habla no solo de su alcance, sino de la confianza que genera entre sus usuarios. Además del acceso a más contenido, también tiene otro punto que considero igual de importante: la seguridad. Hoy en día es mucho más fácil de lo que parece que nuestra información quede expuesta en el internet, incluso sin hacer nada o porque entres a links sospechosos. CyberGhost VPN cifra y redirige el 100% de tu tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países, lo que añade una capa adicional de privacidad mientras navegas. Así, tu actividad en línea se mantiene protegida frente a terceros. En la descripción encontrarás el enlace de descarga para que puedas probar, proteger tu información mientras navegas y acceder a contenido disponible en otros países. Funciona en Windows, Mac, Android, iOS y puedes proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente, lo cual es perfecto para compartir con amigos o familiares. Con el link en la descripción o el primer comentario fijado vas a obtener una super oferta de solo $2.03 al mes con 4 meses gratis, lo que es igual a un 83% de descuento. Además, con su garantía de reembolso de 45 días, lo cual está súper. Betty inicia la entrevista preguntándole a Steve cómo fue que los Skrull lograron capturarlo. Sin embargo, Steve se queda callado, no parece estar dispuesto a hablar de ello. Peter, convencido de que Steve no tiene culpa de lo ocurrido, le pide que explique lo sucedido, pero en ese momento el resto de la Sociedad Serpiente ataca el convoy para liberar a Víbora y Scorpion. La batalla inicia, pero las serpientes toman ventaja, ya que el Capitán América está prácticamente solo y los agentes de S.H.I.E.L.D. no son de mucha ayuda. Pronto aparece Spider-Man para ayudar al Cap, pero poco dura esa ventaja, pues las demás serpientes provocan un colapso en el suelo, obligando a
que la pelea continúe en el subterráneo. La situación se vuelve caótica. El derrumbe afecta directamente al metro. Steve y Peter se concentran en evacuar a los civiles antes que en pelear. Sin embargo, han quedado incomunicados y dependen únicamente de ellos para sacar a todos con vida. Aún así, la gente no muestra gratitud, repitiendo los discursos que han escuchado de Jameson. Steve se acerca para tranquilizar a las personas, pero ahora también se vuelven contra él, llamándolo traidor. Peter se enoja y se enfrenta a la multitud. Les dice que ambos están intentando salvarlos y que Steve no traicionó a nadie, pero Steve le pide que se calme. Luego se dirige a la gente y les dice que no importa lo que crean sobre él, ahora mismo necesitan moverse. El daño estructural es grave y si se quedan discutiendo, todos morirán. Es así como la gente decide seguirlos. Mientras avanzan por el túnel, el sentido arácnido de Peter se activa. Algo se mueve en la oscuridad. Entonces pasa una sombra de un miembro de la Sociedad Serpiente. Peter va con el K para advertirle que deben tener cuidado, pero también aprovecha para preguntarle por qué no se defiende cuando las personas dicen cosas tan horribles sobre él, o cómo puede mantenerse tranquilo ante tanta acusación. Steve le responde que suelen decir cosas peores sobre Spider-Man. Peter le dice que precisamente eso lo enfurece mucho, porque siente que es injusto. Él solo intenta salvar a las personas, pero aún así lo ven como una amenaza. Entonces Steve le responde que no cree nada de eso. Le dice que ha hablado muchas veces con policías, bomberos y gente común, y todos cuentan cómo Spider-Man ha salvado vidas sin pedir nada a cambio, finalizando con una gran lección. No importa qué digan los periódicos, ni los políticos, ni todo el mundo, ellos no definen quién eres, lo haces tú. Y no con palabras, sino con tus acciones. Y la verdad se sabrá, pero hasta entonces voy a seguir luchando, así como tú. Para mí, este es fácilmente uno de los mejores episodios de toda la serie por cómo representan al Capitán América y a Spider-Man, ya que ambos están en una situación muy similar. Hacen el bien sin esperar nada a cambio, pero la forma en la que enfrentan el mundo es completamente distinta. El Capitán América es firme, su moral no depende completamente de la opinión de la gente. No es que no le afecte lo que digan o piensen de él, sino que decide no dejar que eso defina sus decisiones. Hace lo correcto porque cree en ello, no porque alguien se lo reconozca. En cambio, Peter es mucho más cercano en ese sentido. Aunque también actúa por el bien, le afecta y mucho que constantemente lo vean como una amenaza. Le duele que, a pesar de todo lo que hace, la percepción de la gente siga siendo negativa. Y eso es algo que todos podemos entender fácilmente. Y bueno, hay algo que se dice mucho entre fans, y es que Spider-Man está hecho para que nos identifiquemos con él, con sus dudas, frustraciones, errores, presiones y contradicciones, mientras que el Capitán América representa algo más aspiracional, casi ideal, un tipo de figura que no baja al nivel humano, sino que te invita a subir al suyo. Uno ya tiene claro su código, el otro sigue lidiando con lo que implica sostenerlo cuando el mundo no responde como esperas. Justo lo que se está buscando representar en el episodio. Ambos están pasando por lo mismo. Sean héroes que, a pesar de ser el bien, son señalados e incluso rechazados. Pero mientras uno ya aprendió a no dejar que eso lo defina, el otro sigue procesándolo. Lo que conecta con la frase inicial del Duende Verde, que aunque me parece muy realista e interesante, no siento que se trate como una excusa para comenzar a ser el malo y tratar mal. Más bien yo siento que expone lo que pasa cuando caes y basas tu valor en lo que percibe la gente de ti, lo que te lleva pues a actuar mal, porque pues si la gente percibe que eres malo, tú vas a ser malo, porque al final del día vas a cometer muchos errores, vas a tomar decisiones que a lo mejor la gente no comprenda, y no solo eso, tampoco van a compartir y te van a señalar. Habrá gente que en base a tus decisiones deje de verte como te veía antes y hasta te llegue a rechazar, y aún así lo importante es desde dónde actúas tú. El episodio a su manera deja claro que hacer lo correcto no siempre será reconocido, y muchas veces incluso será cuestionado. Y no se trata de dejar de sentir ese rechazo, sino en no permitir que defina quién eres ni por qué actúas. La plática entre Steve y Peter se interrumpe cuando el resto de la Sociedad Serpiente aparece y rodea a la multitud junto al Capitán América y Spider-Man. Vibra se dirige al capitán y le advierte que solo tiene una opción: liberarla o comenzarán a atacar a los civiles. La gente, que aún no confía en Steve, entra en pánico. Temen que el capitán pueda sacrificar sus vidas para detener a los villanos, por lo que empiezan a gritarle que entregue a Vibra. Pero a pesar de la presión, Steve idea una estrategia para contraatacar, y junto a Spider-Man inicia un nuevo enfrentamiento. Mientras tanto, Clay, un agente de S.H.I.E.L.D., intenta evacuar a los civiles para ponerlos a salvo, pero en el camino otro miembro de la Sociedad Serpiente los acorrala. Peter llega justo a tiempo para detenerlo. Sin embargo, al ver que los héroes resisten, la Sociedad Serpiente toma la decisión de dañar más la estructura del túnel para provocar un colapso y obligar a los héroes a elegir entre perseguirlos o salvar a las personas. Peter intenta contener la estructura, pero se da cuenta de que solo tiene una opción para salvar a todos: sostenerla con su propia fuerza.
Con todo su esfuerzo logra detener parte del derrumbe mientras grita a los demás que evacúen, pero hay un problema, no hay salida. El túnel ha colapsado por ambos lados. La situación empeora cuando toda la sociedad serpiente queda libre y decide terminar el trabajo eliminando tanto a los civiles como a los héroes. El Capitán América se coloca al frente y declara que si quieren llegar a ellos, primero tendrán que pasar por él. La pelea comienza. Durante un momento parece que Steve logra mantener la ventaja, pero pronto la superioridad numérica de los villanos lo supera. Logran herirlo y lo sujetan para que no pueda moverse. Cuando parece que todo está perdido, ocurre algo. Los civiles comienzan a ayudar, lanzando piedras contra los villanos. La distracción le da a Steve la oportunidad de liberarse y recuperar la ventaja en la pelea. Sin embargo, en el fondo hay otro problema creciendo. Peter cada vez tiene más dificultad para sostener la estructura. Vibra al notar que Spider-Man está perdiendo fuerzas, decide retirarse junto con la Sociedad Serpiente antes de que todo colapse. Peter grita al capitán que ya no puede sostenerlo más, el peso es demasiado. Steve le pide que resista, pero Peter está a punto de rendirse. Entonces el capitán le recuerda que él nunca se ha rendido antes y que no puede hacerlo ahora. Esas palabras le devuelven algo de fuerza a Peter. Aunque sabe que todo puede salir mal, decide quedarse y resistir hasta el final. Y justo en ese momento aparecen Thor y los demás Vengadores, quienes levantan la estructura y ponen a todos a salvo. Tiempo después, el periódico publica la noticia sobre lo ocurrido. El artículo limpia la imagen del Capitán América, pero solo la suya, ya que según la nota, el capitán salvó la ciudad de Spider-Man y de la Sociedad Serpiente. Steve le dice a Peter que la gente vio lo que hizo, como salvó a todos y resistió hasta el final, pero Peter sigue molesto, así que decide responder a su manera, silenciando a Jameson con una telaraña, y el Cap no se opone a eso. Como reflexión final, espero, de verdad espero no caer en ese mensaje motivacional bonito que es muy común escuchar, pero que hay que ser honestos. Es muy fácil decir el mensaje de que no te importe lo que digan los demás allá afuera cuando tú no lo estás viviendo, porque cuando te toca de verdad, cuando te rechazan, cuando te juzgan, cuando dejan de creer en ti, entonces no es tan sencillo, y menos estando en una situación como la de Spider-Man, donde cualquier cosa que hagas estás bajo la mirada de los demás. Pero sí hay algo que debemos tener claro y siempre guardado, y es que de todas las versiones que hay allá afuera sobre ti, la única que te debe importar es la tuya sobre ti. Esa es la única que realmente debes sostener. Pero ojo, no desde el orgullo donde digas, pues yo siempre estoy bien, sino siendo honesto contigo mismo, donde aceptes y reconozcas que vas a cometer muchos más errores, que aceptar que así como ganas, fallas, y aún así saber y quedarte guardado con quien eres, porque sin eso es muy fácil perderte intentando corregir una imagen tuya. Y otra cosa que tocó el episodio y que vale la pena hablar es eso de que la verdad siempre sale, ya que no siempre es tan real como suena. A veces llega tarde, a medias o simplemente no llega para todos. No todos van a entenderte ni todos van a cambiar la idea que tienen de ti. Y si te aferras a eso, pierdes más de lo que ganas. Por eso deja de perder energía intentando convencer algo que, aunque lo intentes, nunca vas a poder cambiar. Sino mantente firme a tu versión para así seguir. No porque eso vaya a cambiar la opinión de los demás, sino porque tienes claro desde dónde actúas. Ahí es donde realmente está esta filosofía del Capitán América para nosotros, en hacer lo correcto no porque te aplaudan, sino porque sabes que es lo correcto. Porque cualquiera actúa bien cuando lo están viendo, cuando lo reconocen, cuando todo va a tu favor, pero lo que realmente define quién eres es lo que haces cuando te cuestionan, cuando te atacan o cuando simplemente dejan de creer en ti. Y eso va a pasar muchas veces, no importa qué tan bien hagas las cosas. Entonces, en lugar de gastar tu energía intentando demostrarle algo a todos, enfócate en algo más difícil pero mucho más importante. No dejar de creer tú en quién eres, porque no siempre puedes controlar cómo te ven, pero siempre puedes decidir desde dónde actúas. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí hablamos del día en que el Capitán América ayudó a Hulk a aceptarse tal y como es, y lo ayudó a aceptar que ser héroe no siempre va a ser bueno, la mayoría de veces te van a juzgar haciendo lo correcto, y aún así eso no significa que tú seas el verdadero villano. Así que lo vemos en este video. Y para proteger tu información mientras navegas y acceder a contenido disponible en otras regiones, nuevamente te recuerdo que el enlace para probar CyberGhost VPN está aquí abajo en la descripción. Es una opción sin riesgos para quienes buscan más libertad y seguridad al navegar. Gracias CyberGhost VPN por patrocinar este video.